En este tema que ya hemos abordado muchas veces del famoso INSABI y quién sabe qué va a pasar, ya prometieron que en diciembre de este 2020 ya iba a haber medicamentos gratuitos y no sé cuánta cosa, pero hay un asunto que es muy importante que tiene que ver con el tema de lo que es la salud en México. Y durante muchos años la salud en México se convirtió en el botín con el que lucraron muchos gobiernos. Y no solamente el gobierno federal, sino los gobiernos estatales. Una de estas concesiones, es decir, donde tú puedas surtir medicamento a un hospital del sector salud, como quiera que se llame, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese hospitales, pues lo que antes eran los hospitales generales, que se convirtieron en el Seguro Popular, lo que hoy es el INSABI, los hospitales, estatales o municipales que hay en distintos lugares del país, que de alguna manera administran el tema de la salud. En este caso particular, voy a abordar un tema que es prácticamente el ejemplo de cómo el asunto médico, el asunto de medicamentos sobre todo, y sobre todo en el caso de enfermedades graves como el VIH, el SIDA, se lucra con el ser humano. Y eso, o sea, no solamente uno no está en contra de que alguien haga un negocio. Yo no estoy en contra de que haya negocios, tampoco estoy en contra de que alguien pues gane mucho dinero haciendo negocios, y mucho menos podemos estar en contra de que haga negocios con la salud. Si es un laboratorio que hizo la investigación correspondiente y tienen un medicamento que sirve para X enfermedad, pues bueno, pues merecen ganar el dinero que tengan que ganar. Pero una cosa es esa y otra cosa es lucrar con el dolor ajeno. Y estos lo que hicieron fue negociar, lucrar y aprovecharse del dolor ajeno con medicamentos caducos. Bueno, pues el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con esto que llamo lucrar con el dolor humano, lucrar con las enfermedades, y esto es verdaderamente muy grave. Es algo que verdaderamente pues merece un castigo especial. Proveedores vendían al gobierno medicina para el VIH de la década de 1980. 1980. Que se me hace que no es tan 1980, pero porque lo del VIH fue en 1984, 85, pero bueno, el subsecretario de Salud explicó que las autoridades vieron en 2019 cómo se perturba intencionalmente, ojo con esta palabra, intencionalmente, el proceso de las licitaciones públicas para la compra de medicinas, ya que hubo proveedores que intentaron este tipo de maniobras, es decir, maniobras de vender medicamento caduco. Para ejemplificar la problemática, el funcionario habló de los medicamentos para el VIH, cuyo esquema de tratamiento en México está definido de acuerdo con una línea de manejo. En el caso de los adultos, tenía 38 medicamentos, y de estos se contaban con esquemas de más de 750 combinaciones para tratar a los pacientes, lo que vulgarmente conocemos como los cócteles para el VIH. Este hombre se llama Hugo López-Gatell, es el subsecretario de Salud, y reveló que algunos proveedores vendían al gobierno medicamentos para el VIH que se inventaron desde la década de los 80, los cuales ya están en desuso a nivel mundial y que en México se seguían utilizando. Que insisto, esto de los 80 no lo crean tanto, porque los casos de VIH empezaron por ahí de mediados de los 80, y ya hablando de medicamentos, pues ya estaríamos hablando de un poquito más para acá. Pero bueno, digo, sí es importante, no es lo mismo decir 80s que 90s, pero para el caso son medicamentos
caducos, en desuso y que ya no servían absolutamente para nada, que eso es lo más importante. En desuso a nivel mundial, por ahí vamos mejor a explicarlo. Explicó que las autoridades vieron en 2019 cómo se perturba intencionalmente el proceso de licitaciones públicas para la compra de medicinas, ya que hubo proveedores que intentaron este tipo de maniobras. Manejos para el SIDA, para el VIH, que pues eso, miren, lucrar contra la salud es malo. No hay ni siquiera alguna justificación para lucrar con la salud. Pero pues no es lo mismo lucrar con un dolor de cabeza, no es lo mismo lucrar con un dolor de panza, y para eso hay muchos medicamentos que, pues por lo menos en una investigación que yo hice, por ahí pues que ha de haber sido en el 2000, antes del 2015, por ahí del 2013, ha de haber sido 2012, 2013, que hice una investigación de cómo un proveedor, en este caso de los famosos laboratorios de Carlos Lomelí, que en ese entonces era candidato al Senado por el PRD, y después fue diputado federal del Movimiento Ciudadano, y después fue candidato a gobernador por Morena, siempre siguiendo a López Obrador. Vendía medicamentos pues de uso cotidiano a sobreprecio, pero de alguna manera pues aquí estamos hablando de otra cosa. Dice, la combinación de medicamentos nos habla del enorme desorden para el uso del tratamiento del VIH, porque no son adecuados. En muchos casos encontramos uso de medicamentos antiguos, encontramos el uso del primer medicamento contra el VIH que se inventó, se descubrió al inicio de los años 80, que insisto, es después, es un medicamento que ya está en desuso y que en México se seguía utilizando. El subsecretario de Salud aclaró que esa situación les permitió ver que no se trataba de un acto casual, pues empezaron a notar patrones de distribución en el territorio mexicano donde no había combinaciones adecuadas en muchas regiones. Indicó que se cuestionaron cómo podían existir una guía nacional y una compra nacional de medicamentos si se usan de una y otra manera, que existían presiones por parte de intermediarios de la industria farmacéutica. Descubrimos que una cosa era quienes fabricaban los medicamentos y muy pocas veces que la distribuían. Ellas tenían amarrados con convenios de exclusividad a las distintas compañías que fabrican los medicamentos. De esta forma, las distribuidoras ejercían presiones a los médicos que recetaban específicamente medicamentos retrovirales, asimismo que las compras siempre se han hecho a nivel nacional. Sin embargo, estas no hacían sentido con las cantidades de lo que pedían en cada uno de los estados. Entonces, volvemos otra vez a modificamos por completo el esquema de tratamiento del VIH. Primero definimos que queríamos los mejores medicamentos, los más efectivos, los más seguros, los identificamos cuántas personas podían tener este esquema ideal, y resulta que había muchísimos más de los que lo estaban aprovechando. Agregó que médicamente uno se puede encontrar que algunos pacientes tienen problemas de salud que no permiten usar el mejor, sino una combinación alternativa. Así concentramos la demanda y negociamos el volumen. Ahora pedimos 60,000 del medicamento ideal, logramos una reducción y pues es un poco más útil del 67% del costo original del medicamento. Por su parte, pues miren, yo más allá de todo dice aquí, se licitan 1,200 claves y resulta que se ofrecen 800 claves y quedan 400. Al momento de que ya se hizo esa licitación, lo que se hacía era asignación directa de los contratos y el precio de esos medicamentos. Miren, yo lo que quiero decir con este ejemplo, porque hemos hablado mucho últimamente del tema de salud, y es un asunto muy grave, es aprovecharse de los demás, es
hacer negocio con el dolor ajeno, es prolongar enfermedades, es hacer que la gente no se cure. O sea, todo eso combinado debe de tener un nombre y un apellido, o varios nombres y varios apellidos. Porque, insisto, no es lo mismo transarte 5 millones de la estafa maestra para hacer una casita de campo, no es lo mismo transarte un negocio de baches donde tu compadre se lleva el 10% de la comisión y resulta que ese 10% son 100 millones de pesos, o 1,000 millones de pesos, o 10,000 millones de pesos. No es lo mismo eso, que son raterías. Sí, son raterías y se deben de castigar, etcétera, etcétera. Pero aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo peor que puede hacer un ser humano. O sea, enfermos que ya sabemos que dependen de las medicinas, que no es un dolor de cabeza, un dolor de panza o una gripa, que dependen, su vida depende de un medicamento, y que por estos contubernios que solamente hacen los grupos organizados, son capaces de esto. Yo creo que aquí, más allá de los datos, de los números, de las cifras, necesitamos el castigo a quien hizo esto, que es completamente inhumano.